La vez que hemos hablado de dinosaurios, el Escherichia coli también es de gran impacto. También ustedes lo van a ver de ahora en adelante, toda la vida, sea cual sea la especialidad que decidan elegir, siempre van a escuchar el Escherichia coli. ¿Sí? Es bien raro que no escuchen el Escherichia coli. Pero estos temas los estoy trayendo porque en realidad ahorita el boom y el mundo dice resistencia antibiótica, lo cual está bien, ¿no? Porque es un tema de gran impacto. Pero los factores de virulencia nos traducen cómo es que actúan estos patógenos. Y eso es lo que nosotros estamos dejando de lado, que no deberíamos hacerlo. ¿Ya? Para hablar de Escherichia coli, también debemos comenzar con los grupos grandes. Así como hemos hablado de los grupos aureus, decíamos bien, el grupo de los gram positivos, catalasa positivos, coagulasa positivo para el aureus y coagulasa negativo para el resto, lo mismo tiene que ser para el Escherichia coli. Y el Escherichia coli pertenece al grupo de los gram negativos, específicamente los bacilos gram negativos. Pero hay un grupo grande que se llaman las enterobacterias. Entonces, el Escherichia coli pertenece a este grupo de las enterobacterias, ¿ya? Que pertenecen a otro grupo más grande que se denomina los enterobacterales. ¿Ya? Entonces tenemos los enterobacterias, están dentro de esto, pero también hay otro grupo como la Yersinia, Moganera y abajo hay más todavía. Entonces, ¿quiénes son las enterobacterias? Escherichia, Salmonella, Serratia, Klebsiella, Enterobacter y Cloacter. Esos son los patógenos que pertenecen a esta familia. Pero ¿por qué es importante mencionarlo? Porque muchos de los factores de virulencia se comparten o son repetitivos entre ellos. Cada uno tiene algo más específico, pero hay un gran grupo de factores que van a estar relacionados que nos van a poder permitir entender. Acá tenemos en lista los factores de virulencia que son un poco más resaltantes, ¿ya? Y esta imagen en realidad ustedes ya la conocen. Tenemos acá todo lo que vendría a ser una membrana y tenemos varias estructuras que salen. Estas estructuras que salen son los flagelos. Los flagelos, en el caso de las enterobacterias, se denomina antígeno H. ¿Ya? El antígeno H también denominado flagelo. Hay otra estructura que está un poco más hacia la periferia o hacia afuera de la enterobacteria que se lo denomina cápsula, pero también el otro nombre es antígeno K. Además de eso, tenemos algo que nosotros ya conocemos, que vendrían a ser los lipopolisacáridos, que son unas estructuras que están compuestas por tres cosas: algo más interno, algo en el medio y algo más externo, ¿no? El lipopolisacárido tiene estos tres componentes importantes: el polisacárido O, también llamado antígeno somático, el antígeno común enterobacteriano y el lípido A. Son tres estructuras que van a ser parte del lipopolisacárido. Después tenemos otras estructuras que también son importantes: los pilis, peptidoglicano, bueno, el espacio periplástico es parte de la anatomía de la membrana de estas bacterias. ¿Ok? Estos componentes van a ser parte de la mayoría de las enterobacterias. Entonces, ahora sí podemos partir hablando un poco del Escherichia coli. El Escherichia coli ya lo conocemos, ¿sí? Es un gran negativo, un bacilo, es beta hemolítico y su característica especial es que es móvil. Cuando ustedes hicieron la práctica de la descripción bioquímica de las bacterias, hay unos agar que son en tubo. Entonces se hace la siembra, se coloca y se inocula. Y al día siguiente se va a ver que es borroso. ¿Por qué? Porque la bacteria, como tiene flagelo, se mueve de un lado a otro lado, de un lado al otro lado, y crea una especie de turbidez, como si fuese un torbellino. ¿Ya? Eso le da la característica de movilidad. Significa que es móvil. Los que no son móviles se quedan en la raya nada más. Y la Escherichia coli tiene su nombre, ¿no? Coli de colon, o que comúnmente uno lo va a poder encontrar en el tracto gastrointestinal, específicamente en los intestinos. ¿Ya? Ese es el lugar más habitual. Quiere decir que la forma de infección va a ser fecal-oral, por contaminación de manos, alimentos, mal producción de los alimentos, etc. Aparte, el Escherichia coli tiene algunas estructuras especializadas, que vendrían a ser las adhesinas o las toxinas, ¿ya? Estas dos estructuras son muy importantes. Acá tenemos la imagen del Escherichia coli. Igual, sí, algo muy común, muy conocido. Tenemos la Enterobacter, tiene su flagelo, que hemos dicho que vendría a ser el antígeno H, tiene la cápsula
cápsula en su superficie, que es el antígeno K. Tenemos el lipopolisacárido que forma parte o está incrustado en lo que vendría a ser la membrana y dentro de sí tiene el antígeno O. Y así tiene más componentes. Y si vemos, allá está la estructura, ¿no? Membrana interna, espacio periplasmático, tienes una capa de peptidoglicano, pero es más delgadita, tienes la membrana externa y el lipopolisacárido que viene desde la parte interna y se extiende hacia afuera. Algo que es importante reconocer es que estos antígenos, el antígeno H, el antígeno O, el antígeno K, le va a permitir dividir a la bacteria por serogrupos. ¿Ya? Nos ayudan a dividir en serogrupos, porque estos antígenos varían uno de otro. Más aún todavía lo que vendría a ser el antígeno O y el antígeno H. Son los dos componentes que nos van a ayudar más. El antígeno K no tanto, porque es más difícil de procesar, es más difícil de analizar en laboratorios. Pero el antígeno O y el antígeno H van a ser nuestra piedra angular para poder dividir los serotipos como tal. ¿Ya? Ahora, pasa que las Echerichia varían mucho, todos son Echerichia, pero varían mucho en sus factores de virulencia. Entonces, estos grupos de factores de virulencia nos van a permitir un mecanismo de acción o de daño. Lo que se ha hecho es agruparlos de acuerdo a estas características. Y por eso tenemos distintos Escherichia coli. Algunas que producen diarreas, las diarrogénicas, y las otras que son extraintestinales, que tienen mecanismo de daño en otro tejido fuera del intestino. Las diarrogénicas son las más comunes. Ya tenemos 5 tipos que son más comunes y las extraintestinales tenemos 2 grupos más comunes. Empezamos. La primera vendría a ser la Escherichia coli enteropatogénica, después enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroagregativa, enteroinvasiva. ¿Sí? Ya hemos conversado sobre estos hace tiempo, ¿no? Cuando hemos tenido la clase de ese día que se fue la luz, ¿ya? Pero vamos a entrar un poquito, ¿ya? Y después tenemos la Escherichia coli uropatogénica y de meningitis neonatal. Fácil, ¿no? Uropatogénica que afecta el tracto urinario y meningitis neonatal que afecta primordialmente en los neonatos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Sencillo, algo moderno. Ya, perfecto. Igual, enterotoxigénica que trabaja a través de toxinas, ¿no? Enteroinvasiva que invade. Entonces, vamos a verlo de eso. Empezamos con el Escherichia coli enteroinvasiva. El Escherichia coli enteroinvasiva tiene algo en especial, escapa de las reglas, ¿ya? No es de las mismas características que el resto. Para empezar, esta no es móvil, ¿sí? Hemos dicho que todas las Escherichia coli son móviles, esta no, es no móvil. Esta es no fermentadora de lactosa, ¿ya? Entonces sale de esa regla, ¿no? Es diferente. ¿Qué es lo que sucede? En esta imagen tenemos el enterocito como tal. El Escherichia coli, como no tiene flagelos, viene y se deposita en las vellosidades. Se pega en las vellosidades y comienza a secretar sustancias que le van a permitir ser endocitado. Entonces uno lo recapta, la célula del enterocito lo recapta. Lo envuelve en un fagosoma, un lisosoma, pero comienza a secretar sustancias para romper este lisosoma y se escapa. Estando dentro de la célula, no tiene flagelos, entonces no se moviliza fácilmente, pero comienza a replicarse y se multiplica. Ya habíamos dicho, no tiene flagelos. Lo que hace es tomar parte del citoesqueleto del enterocito, se une y a través de ahí comienza a movilizarse, se desplaza. Así adquiere movilización. A través de esto puede incluso migrar a otras células y así comenzar a infectar a las células vecinas. ¿Ya? Entonces, utiliza la maquinaria de la propia enterocito para poder desplazarse a los enterocitos vecinos. Esto causa un cuadro característico que vendría a ser la disentería, ¿no? Diarrea inflamatoria sanguinolenta. ¿Ya? Una pregunta, ¿actúa igual que la chiquilla? No, no, a través, ahorita vamos a ver bien eso, ya lo voy a explicar mejor, pero tiene otros mecanismos. La toxina Shiga tiene otra forma de actuar, que lo voy a describir en la siguiente diapositiva para que se quede un poquito mejor esa idea. ¿Ya? Doctor, ¿es la única que es no móvil? Sí, de todas, esta es la no móvil. Ya, esta es la que sale de la regla.
no es fermentadora de lactosa, y esta utiliza la maquinaria de la célula para poder desplazarse. ¿Sí? Ok, para poder ver la invasividad, o sea, para ver cómo es que hace invasión, lo que se utiliza son unos dos tests. Un test de antígeno marcador de virulencia, que es específico para esta cepa, y el test de serina. ¿Qué es lo que sucede? Lo que haces es, la cepa de Escherichia coli se deposita sobre la conjuntiva del cobayo o de los cubis y va a producir una conjuntivitis mucopurulenta severa. Entonces, esa actividad nos va a producir que realmente es entero invasivo. ¿Ya? Si no sale positivo, no es. Siguiente vendría a ser la Escherichia coli enterotoxigénica, que también es importante. Esta es causa principal, una de las principales causas de diarrea del viajero. ¿Ya? Sin embargo, la que tiene que ser característico es que uno debe ingerir alta concentración bacteriana. O sea, tienes alta concentración bacteriana y ahí recién va a comenzar a generar daño. Doctor, ¿cómo diferenciaríamos la diarrea acuosa que se ve acá con la otra que era disentería? Como disentería no es diarrea acuosa, es diarrea por sangre. Como es una diarrea inflamatoria. Una diarrea acuosa es no necesariamente inflamatoria, no es inflamatoria, líquida básicamente, sin sangre, sin moho. Ya, en ese caso entonces, la enterotoxigénica relacionada a diarrea del viajero, relacionada a secreción de toxinas, necesita una alta concentración bacteriana y la forma en la cual se va a transmitir a través de los alimentos, a través del agua, y te va a producir una diarrea acuosa, náuseas, pero no es fiebre como tal, su resolución es bastante rápida. ¿Y por qué se desarrolla? Porque hay otros factores de virulencia que le va a permitir mediar este mecanismo. Tenemos la imagen de la Escherichia coli. Uno de los factores de virulencia vendría a ser los plásmidos que tienen dentro de sí. Otros van a ser las estructuras que le permiten adherirse a la superficie, como los pili, el pili CFA, o los CS1 o CS2, que son igual, otras estructuras que le van a permitir adherirse a la mucosa. ¿Ya? Acá lo tenemos. Tenemos acá la Escherichia que viene y se une, ¿sí? A través del pili se une a la vellosidad intestinal y a través de la guanilato ciclasa comienza a secretar las toxinas. En este caso, una toxina termoestable o una toxina termolable. Cualquiera de las dos toxinas, este Escherichia coli comienza a secretar. ¿Ya? Toxina termoestable o toxina termolable. ¿Qué quiere decir? Que uno es estable frente al calor y la otra se descompone frente al calor o se desnaturaliza frente al calor. Pasa que tenemos la Escherichia coli y comienza a secretar en primera distancia una de las toxinas, ¿no? En este caso, la termolable. Se une a un receptor y traduce una señal a través de la adenilato ciclasa, produciendo AMP cíclico, y se une a uno de los canales. Este canal va a producir la salida del cloro. Por el contrario, la toxina termoestable se une a otro guanilato ciclasa e incrementa la cantidad de GMP cíclico. Este es AMP cíclico, este es GMP cíclico. Pero igual actúa a nivel de este transportador y va a liberar cloro. ¿Sí? Los dos al final comienzan a secretar cloro y a través de ello comienzan a secretar agua también. ¿Ya? Pero uno actúa a través del GMP cíclico y el otro a través del AMP cíclico. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, la vez que hicimos aquella clase, habíamos mencionado también de otra bacteria que mediaba sus cambios a través de la secreción de cloro. ¿Ya? Eso es más relacionado con el mecanismo del cólera. Estas toxinas son similares a lo que actuaba el cólera. ¿Ya? Entonces, por eso produce gran cantidad de secreción líquida. Gran cantidad de secreción líquida. Por eso hay una diarrea acuosa abundante, pero como también hay alta secreción líquida, causa dolor abdominal, causa fiebre, causa vómitos. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué? Ya.
sea, lo importante es la característica de la diarrea. ¿Ah? Sí, sí, no ponemos psicología. ¿Ya? Pero la cantidad de líquido, el dolor que ocasiona y la diarrea tan acuosa, eso sí es lo más razonable. Eso va a ser nuestro punto clave. ¿Cantidad? No. Para mucho. Sí. Mucho acuoso. Ya, perfecto. Sigamos. El otro vendría a ser Escherichia coli enteropatogénica. ¿Ya? Y otra es el enterocito patogénica comienza a dañar el enterocito como tal. Y este que produce una diarrea acuosa, pero no inflamatoria. Y es más usual en los pacientes pediátricos. ¿Qué sucede? Tenemos la Escherichia coli que se deposita en las vellosidades del enterocito. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, este Escherichia coli se comienza a unir a otro. Y esto se une a otro, y se une a otro y a otro y a otro. Porque tiene unos factores de virulencia que lo que permiten es que se comiencen a adherir. Se agarran de las manos, entre todas las Escherichia. Hay unos virus que van a permitir que se adhieran. Pero adicional a eso, si ustedes se dan cuenta, toda esta superficie ya no tiene vellosidades. Entonces se adhieren y también borran las vellosidades. Y a través del borramiento de las vellosidades es que no va a permitir la correcta absorción de los nutrientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Cuando hablamos de los clásicos dijimos, cuando hay borramiento de vellosidades, no se absorben los nutrientes, no se absorbe bien el agua. Entonces, ese es el mismo mecanismo que va a producir esta Escherichia coli enteropatogénica. Borra las vellosidades y de esa forma no permite la correcta absorción de los nutrientes y del agua. ¿Ya? Es algo muy importante. La enteroagregativa es otra forma de Escherichia coli también muy importante, que es una Escherichia coli no invasiva que produce una diarrea tipo disentérica, pero que tiene un mecanismo diferente a los otros. Si ustedes se dan cuenta, el enterocito está casi intacto, ¿no? Las vellosidades están normales, o sea que no va a producir alteración de las vellosidades. Pero acá hay bastante acúmulo de Escherichia coli. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Escherichia coli se deposita en la superficie y se van uniendo y al final crean una biopelícula sobre toda la superficie de los enterocitos. A través de eso, comienzan a secretar distintas sustancias, como que interleucina 8, toxina enterotoxigénica similar a Shia y otras toxinas más. O sea, todo este conglomerado de Escherichia coli en biopelícula comienzan a secretar toxinas que van a generar inflamación. Y ahí, a través de esta inflamación, generan daño a los enterocitos, y por eso se genera la diarrea. ¿Ya? Pero este daño es moderado, por eso hay sangre. Dime. ¿Presenta alguna enterotoxina, la forma que daña los enterocitos? Claro, o sea, ahí si te das cuenta hay varias enterotoxinas que comienzan a liberar. Una de ellas es la enterotoxina de tipo Shigella 1. Pero esta es diferente a la toxina Shigella. Esta es una enterotoxina similar a la toxina Shigella. ¿Ya? Doctor, ¿la sinergia de eso hace que haya los síntomas o ayuda en particular que hagan síntomas de diarrea? La que libera todas esas. O sea, podría decirse que en conjunto comienza a producirse los síntomas. No es que libere solo una toxina, libera varios. ¿Ya? Perfecto. Ahora, un subgrupo de las Escherichia coli enteroagregativas son las Escherichia coli difusamente adherentes. ¿Qué es lo que sucede? Que en las Escherichia coli se depositan sobre la superficie de los enterocitos, específicamente en las vellosidades. Y si ustedes se dan cuenta, las vellosidades comienzan a alternar su morfología, como si estuviesen tratando de recapturar las Escherichia coli. El mensaje es que altera la morfología de las vellosidades. Y al alterar esa morfología de las vellosidades, no es borramiento, sino es alterar su morfología, ya comienzan a evitar la absorción correcta del agua y del nutriente. Esta es una alteración morfológica. Después tenemos la otra toxina que vendría a ser la otra Escherichia que vendría a ser la Escherichia coli enterohemorrágica. Que esta Escherichia coli también es muy importante. Tenemos
esa es un poco más rara que las otras, ¿ya? Y está muy relacionada con esta cepa, la cepa O158H7. ¿No? Hace rato habíamos mencionado de la cero variedad de los subtipos, que esto permite, ¿no? El antígeno O y el antígeno H, el subtipo 157 y el subtipo 7. ¿Qué es lo que sucede? La bacteria viene, se deposita sobre la célula y comienza a secretar una toxina. Es la toxina Shiga. Acá sí, esta es la toxina Shiga que estábamos mencionando hace rato. De gran importancia. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la bacteria por arriba y comienza a secretar la toxina Shiga que vendría a ser esas porciones verdes. Pero se va a ir a distintos puntos. ¿Ya? Vamos a acercarnos un poquito. Acá está. Tenemos la toxina Shiga que tiene actividad sobre las velocidades de los enterocitos, pero también difunden rápidamente y entran a sangre y difunden rápidamente a otros organismos, perdón, a otros órganos internos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede a nivel intestinal? Va a producir injuria o daño de toda la mucosa intestinal donde se haya depositado. Pero como difunde rápidamente, hay una gran extensión del tejido intestinal dañado y va a producir una diarrea disentérica, pero también una diarrea no disentérica. ¿Ya? Va a producir también dolor abdominal. El otro problema es que difunde en varios tejidos, en varios órganos. Lo mismo que produce ahí, también se produce en los otros órganos. Pasa que la toxina, al llegar a la superficie de una célula, comienza a ingresar y se endocita en un endosoma. Esto es absorbido por el aparato de Golgi y después por el retículo endoplasmático, esta toxina Shiga. Pero llega un momento en el cual se ancla a lo que vendría a ser el ribosoma de la célula humana o hospedadora y lo altera. Entonces el ribosoma, su forma de trabajo es crear proteínas. Pero si no se crean proteínas, la célula no puede subsistir, no puede continuar. Entonces muere la célula. De esa forma es que comienza a dañar la toxina Shiga, alterando el mecanismo de acción o el trabajo de los ribosomas. ¿Ya? A eso se le denomina una inducción de estrés ribotóxico. Bueno, a través de la inhibición de la síntesis de proteína. Todo esto, la actividad en conjunto, se le llama intoxicación celular. Y esto es lo que se produce en el enterocito, es lo que se produce en otros tejidos, en órganos internos. Pero lo más complicado es cuando esto sucede en los vasos sanguíneos, en los capilares. ¿Ya? Acá tenemos una imagen. Vamos a ver la cuestión. Quite eso, doctor. Ahí, en la esquina inferior izquierda. Y superior, perdón. Superior izquierda. Ya, acá está. Habíamos dicho que la toxina comienza a dañar distintos tejidos. Acá tenemos un vaso sanguíneo. ¿Qué sucede? Que la célula endotelial también es afectada por la toxina. Y habíamos mencionado que si es afectada por la toxina, se daña el ribosoma, deja de haber síntesis proteica y se destruye esa célula que ha sido afectada. Entonces, se elimina. Pero si ustedes eliminan una célula del endotelio, lo que dejas expuesto son varias proteínas, como el factor de von Willebrand. ¿Ya han escuchado esto? ¿Von Willebrand? Ya, perfecto. Interviene con todo lo que tiene que ser la homeostasis, la falta de coagulación, etc. Entonces, si dejas expuesto el factor de von Willebrand, se comienzan a adherir plaquetas, se agregan plaquetas, se comienza a activar todo lo que debería ser una red de fibras y se va a generar un trombo o un coágulo en esta superficie. Entonces, si el flujo sanguíneo es alterado, si este trombo es muy grande y oblitera todo, no va a permitir el adecuado flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando está más o menos grande, los eritrocitos quieren pasar, pero no lo logran porque mecánicamente el trombo ocupa un espacio. Entonces el eritrocito se comienza a dañar, altera su morfología y comienza a crear los llamados esquistocitos.
que son glóbulos rojos fraccionados o alterados en su morfología. ¿Por qué? Porque ese trombo está ahí ocupando espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el tejido que tiene capilares pequeños, se comienza a ver afectado. Un ejemplo de ello vendría a ser el riñón, ¿no? Los glomérulos son capilares bien pequeños, pero si alteras uno de esos glomérulos, todo el tejido ya deja de ser funcional. O sea, tiene gran impacto los glomérulos en realidad. Una pregunta. Dime. Cuando presenta eso, manifestaciones de los principios, puede generar anemia. Claro, se lisan los eritrocitos, se rompen, hay hemólisis. ¿Qué significa que cuando hay una infección masiva de Escherichia coli, el paciente pierde el riñón y necesitaría diálisis? No, estamos hablando de la toxina Shiga. No, perdón, de la toxina Shiga. Sí, cuando es por la toxina Shiga, hace falla renal de cualquier nivel. Si es que es muy severa la falla renal, porque la gran cantidad de glomérulos están afectados, necesita diálisis. Daña directamente el endotelio. Claro, el endotelio. Por eso se forma ese coágulo. Entonces, dime. ¿Cómo se llamaba la malformación de eritrocitos? ¿La qué? La Esquistocitos. Esquistocitos. ¿Ah? Claro, cuando la toxina Shiga afecta a estos capilares, ahí es una forma grave. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la toxina Shiga se distribuye en todos lados. Entonces hay un gran territorio de vasos sanguíneos afectados y hay un gran territorio de vasos sanguíneos que están formando trombos. Y estos trombos están formados ¿por qué? Por plaquetas. Entonces las plaquetas se consumen, ¿no? Porque están formando costras, los trombitos, se consumen. Entonces tenemos trombocitopenia. Segundo, dijimos que los eritrocitos son alterados, forman esquistocitos y se rompen. Entonces, ¿qué produce? Una anemia hemolítica, ¿no? Pero no autoinmune, es una anemia hemolítica. ¿Ya? Y claramente, si es que hay daño de las microvasculaturas, comienza a haber daño de órgano blanco, como la insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, la característica típica de esto es anemia hemolítica, trombocitopenia y falla renal aguda. A eso se le denomina síndrome urémico hemolítico. Dime. Usualmente no está muy relacionado en principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vasculatura del corazón no se basa en microvasculaturas mayormente, los vasos sanguíneos son bastante grandes, pero las otras vasculaturas tipo riñón, pulmón, son ya vasculaturas bien pequeñas, ¿no? Entonces ahí hay mayor afectación, entre comillas, más rápida. Por eso es la característica principal. ¿Un paciente de hipertensión ¿Qué tiene? cómo aumentaría las consecuencias de la hipertensión? O sea, el mecanismo de acción de la hipertensión es otra, no es por contracción vascular. Pero afecta a los riñones, porque la hipertensión afecta a los riñones. Una hipertensión no controlada. Claro, si tiene daño glomerular estructurado, solamente se exacerba más el daño glomerular, la insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces acá tenemos otra vez la imagen que les estaba comentando. Tenemos el glomérulo y acá tenemos un vaso sanguíneo que está entrando para recibir forma de esta red. Acá el endotelio está dañado. Y cuando está dañado dijimos, hay exposición de factor de Mombira, vienen las plaquetas, se agregan y creas toda una red, un microtrombo. Entonces acá, oblitera. Pero también dijimos que la toxina no solamente actúa en un puntito exacto, sino que se disemina por todos los tejidos. Entonces acá adentro también oblitera, afuera también oblitera. Y dijimos que el eritrocito quiere pasar por ahí, es tan noble que quiere pasar. Pero cuando pasa comienza a dañarse y al final forma unos eritrocitos alterados, vendrían a ser los esquistocitos. Sí, eso es una característica. Y acá tenemos una imagen del vaso sanguíneo, ¿no? En este caso, acá están el endotelio, indemne, bien circulado, pero tenemos una célula endotelial dañada y acá ya se rompió. Y como se rompió, las plaquetas comienzan a agregarse y después comienzan a trombosar todo ese vaso sanguíneo.
Entonces, esa es la forma en que actúa la toxina Shiga. ¿Sí? No es una actividad localizada, sino es una actividad sistémica, comienza a dañar rápidamente. Es una forma rara, sí, y está ligada sobre todo a una cepa que habíamos dicho que debería ser la O157H7. La fuente de infección van a ser en distintos puntos, ¿no? Piscinas, personas, animales, comida y agua, tierra contaminada. Ya, o sea, puede encontrarlo por cualquier lado, pero no es lo más frecuente, felizmente. Ya no es lo más frecuente, felizmente. Si no, tendríamos un montón de problemas. Acá tenemos el resumen de todas las Escherichia coli, de su forma actual y su forma de ser. Ya habíamos dicho, tenemos una que, por ejemplo, no tiene movilidad, pero lo endocita, ahí se libera y a través del mecanismo de la maquinaria de la célula comienza a invadir otros. Tenemos otra que se pega en la superficie y comienza a secretar toxinas. Tenemos otra que hace una biopelícula. Tenemos otra que se queda ahí encima y se altera las vellosidades porque quieren recaptarlo. Entonces cada uno media una forma diferente de actuar. Al final, si el enterocito se daña, se produce en diarrea. Pero la diarrea es diferente de una de otra de acuerdo al nivel de daño. Lo mismo que el Staphylococcus aureus. Tiene muchos factores de virulencia, ¿no? Y estos factores de virulencia son importantes, porque hay algunos que le van a permitir colonizarse y pegarse, ¿no? Como las fimbrias, como los pilis, como aquellas estructuras de adherencia. Y tenemos otras que lo que son toxinas o factores efectores que van a comenzar a generar daño, causar inflamación en esas pieles. Sí, ahí está, por ejemplo, la toxina Shiga, pero también tiene un montón más. El Escherichia coli es un patógeno muy importante. No todo es resistencia. ¿Sí? Hay muchas cosas más. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Dudas? Okay. ¿Dudas? Una pregunta. Dime. Que daña la parte de los hijos. ¿Qué pasa? Ah, la vellosidad, la microvellosidad. Ya, ¿qué pasó? O sea, es el. ¿Podría causar algún tipo de pandemia? O sea, si daña. A largo plazo podría llegar. O sea, estamos hablando de aquel venenoso que se pega, solamente que está dañando la microvellosidad. Pero las infecciones bacterianas usualmente son de rápida instauración. No es igual que los parásitos que actúan lentamente y su propagación lenta. Que en ellos es más fácil encontrar anemia o desnutrición porque lo encuentras tarde. En cambio, en estos pacientes lo encuentran rápido porque la bacteria se reproduce rápido y comienza a generar daño rápido. Por eso no es lo más usual. ¿Ya? Podría ser, sí, pero no es lo más usual. ¿Cuáles son los papeles de virulencia más importantes? Sí, son muchos. Lo que hemos mencionado, pues, la toxina termolábil, denostable, la Shiga, la Shigella. ¿Te acuerdas qué capítulo vamos a tener a seguir? ¿Qué más? Eso. Doctor, todos los tipos de Escherichia coli tienen el mismo tipo de contagio. Todos, ¿Cómo tipo de contagio? o sea, ¿Transmisión todos te refieres? todos. Hasta ahorita la mayoría que hemos visto son fiebre oral. ¿Cuánto tiempo se demora en expresar los signos? ¿De qué? De Una infección por Escherichia Sí, coli. Es bastante rápido en realidad. No toma muchos días para que uno pueda producir una infección bacteriana. Sobre todo es. Dime. La descripción más fuerte es la del hemorrágico. ¿Cómo? La descripción más fuerte se podría decir que la del hemorrágico. La Shiga. Claro, porque te produce un daño más sistémico. Sí, con la afectación de órgano blanco. O sea, ¿qué es el problema? Imagínate que comience a dañar todos los glomérulos y termina generando una necrosis glomerular bastante extensa.
terminan con función renal alterada ya bien establecida. Ese es el problema. O tiene compromiso más sistémico que Pero los otros. hablando netamente de disentería, ¿Qué tiene? O sea, solo de sangre de preferencia. solo disentería, o sea, el nivel de las heces es la hemorragia. La enterohemorragia. Claro. Rendí. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue? Fija, fija. Igual que todos los exámenes. ¿Cuál es lo más verdadero? ¿Ah? ¿Cuál es lo más verdadero? No, yo nunca pregunto. Es que llegó una Bueno, la modalidad del examen no va a cambiar. Listo, gracias. Era como Para el SUSTI, no era como claramente, ojo, para el SUSTI hemos acordado que a todo lo que hemos avanzado incluido las exposiciones. Sí, así hemos quedado. no, Así hemos quedado, así. como otro grupo. No, con los 3 grupos. Sí, 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 sí. Yo lo iba a tomar como que un punto de moda. O sea, quitarle el puntaje a los que no asistieron. Pero si hago eso, realmente la gran mayoría quedaría mal. O sea, las exposiciones tienen una sentencia. Por cual yo tengo cuantificado cuántas personas han entrado y cuántas exposiciones han entrado. Entonces, lo que me iba a servir esto era para restarle puntos. Para ser bien. Entonces, he obviado esa parte. Por eso yo te dije, solo los expones. Pero, o sea, tengan en cuenta que eso le va a servir. Ah, ya, me lo va a mandar a todos. Ah, ya, de ahí lo puedo ver. Ok, más dudas. Dime. Doctor, ¿va a ser el promedio de tanto teórico y práctico antes del SUSTI? Ah, no le envías la secretaria. No, nos manda no. Se Yo le supone. mando global. Quiero una global. No, O doctor. sea, con códigos nada más. No tengo el código de ustedes. Global. Sí, yo practico todo el tiempo. Ya todos somos mal, no hay nada que avanzar. Todo pasa en Para que lo vean todos. Ya fue, ya. Pero si igual las notas las pasan. Pero es nota de pretendia, es nota de examen diferente. Pasa que no tengo su código, si no, les pasaría con código. Con código. Pero nuestra notita lo pueden ver aquí. No, doctor, con lista nomás. Pero por grupo. ¿Ah? Por grupos separados. No manden los. O sea, no manden los 3 grupos. O sea, los 3 grupos se ven solo Excel, no. No. Ah, grupo 1. Sí, sí. Ah, Ah, ya. Oye, pero el grupo el grupo tiene Excel. sí. Sí, es que Marco ya no es así. Dime. ¿Qué? Marcos mismo no les pasó. Vieron a su grupo y Marco lo eliminó. No entiendo. ¿Qué pasó? Pero igual lo vieron. De verdad. ¿Qué pasó? Es que el grupo de Marco es una dictadura. Pero eso hubiera tenido cuidado, me envió los 3 grupos. No, sí, por eso es la nota del promedio final, solo a nuestro grupo, o sea, Ah. Eso yo no he mandado a de nadie. teórico sí tenemos. Doctor, porque el sí me primer daban. práctico ya se evaluó. Solo falta que Yo tengo uno. No, es que a mí me dijeron que el secretario les ha mandado. No, práctico no. No. Teórico sí. De teórico Al sí otro tenemos. sí le mandó.